Bien, incorporémonos, por favor. Luis Tobar tenía una inquietud. Sí, Luis, ¿podrías ampliarla? Luis ya se conectó con nosotros. No, quizás. Ajá, sí, Luis. Mi pregunta es, o sea, usted estaba hablando de la cultura de China, o sea, especialmente de Wuhan, que, o sea, por las costumbres que ellos tenían de comer animales, ¿verdad? O sea, Ajá. eso se vuelve una cultura, o sea, ya propia de ellos, o es algo que surgió. Bueno, eh, durante la clase hemos estado viendo que la cultura identifica, ¿sí? Diferencia a pueblos. Sí, o sea que hay una identificación entre pueblos y pueblos que los identifica, que los diferencia, que los define. Ahora bien, la inquietud que tú tienes, quisiera plantearla a partir del concepto genérico que se maneja de cultura. ¿Cuál es el concepto genérico de cultura? Cultura es todo lo que los seres humanos hacen y cómo lo hacen. Esto último quizás es lo más importante al definir la cultura, porque suena agradable decir es todo lo que los hombres hacen o los seres humanos hacen, pero ahí viene otra variable, pero el cómo lo hace. Entonces todo eso desemboca en lo que es cultura. Entonces tú te estás refiriendo a una cultura definida como la cultura china, una cultura milenaria, ¿sí? Exótica, original, muy original. Ahí como que no hay mucha concatenación con otras culturas hasta ahora, en los últimos 50 años. Pero hace más de 50 años, China estaba muy cerrada, muy cerrada. Ahora tú te refieres a un aspecto gastronómico. Y la gastronomía es algo, digamos, un sector cultural muy importante en una sociedad, que se refiere a la alimentación, y por ende a las comidas que comparten en su cotidianidad una sociedad. Y en este caso, nos estamos refiriendo pues a un platillo comestible para ellos. Porque yo no sé si a ustedes les gustaría consumir también eso. O sea, hasta eso es cultural. ¿Sí? O sea, porque nosotros culturalmente no tenemos un arraigo de consumo de esa clase de animales. Entonces, eso los define a ellos. Ahora, yo en concreto, ese problema es cultural, pero, ahora bien, como decíamos, para bien o para mal, la cultura va. La cultura existe. La cultura procesa. La cultura incide. Entonces, ahora bien, bueno es explicar científicamente el abuso de la relación que hace el ser humano con la naturaleza. Y aquí incluimos a los animales, a la fauna, a las distintas especies de animales. Entonces, y por eso es que hablaba yo de lo que anteriormente, porque aquí está, sí, Luis. Y esa cultura se puede imponer y digamos, si un presidente la quisiera quitar, se puede siempre. Es que hasta, bueno, yo había leído anteriormente, solo porque no me acuerdo qué presidente fue ni la fecha, por eso sacaba el tema, porque usted lo menciona, en China, hace unos cuantos años, ellos tenían una crisis con su gastronomía y no, o sea,
estaban como escasos y no sé qué presidente fue el que dio la autorización de que todo animal que se moviera se podría comer. Y hasta la fecha esto estuvo, ¿verdad? A inicios de la pandemia como que fueron como que más estrictos y el uso la gastronomía de ellos de comer animales así como perros, gatos, murciélagos, como que la han prohibido, por decirlo así, en ciertas partes por lo mismo de los virus que se han provocado. ¿Sería eso como que puede ser más Sí, posible? sí. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las instituciones culturales? Ahí entra en juego el rol de las instituciones culturales, porque ya a nivel de Ministerio de Salud, Ministerio de ¿qué va? De Cultura, entonces ahí se empieza como a maniobrar o a incidir en la población para que ya no consuman eh, esas especies animales. Sí, sí, tienes razón cuando hay imposición. Resulta que en la cultura vamos a encontrar procesos impositivos. Incluso vamos a encontrar hasta la represión. Porque acordémonos en el término o en la definición genérica de cultura, que es todo lo que los seres humanos hacen y cómo lo hacen. Es cultural. Entonces, tú acabas de hablar algo muy importante, de que hoy en día ya indudablemente está prohibido el consumo de esas especies por todo el problema que ha acarreado el haber consumido esa especie de animales, que son los murciélagos, porque son los portadores natos de ese virus. Pero a ellos no les hace daño, pero a nosotros sí. Entonces, el abuso, repito, el abuso, porque el uso está bien, ¿va? Está bien el uso, pero cuando ya abusamos, ahí sí estamos mal. Entonces, el abuso que ha habido del consumo indiscriminado de esas especies es lo que nos llevó pues, a que ese virus traspasara lo que nosotros aquí decimos. Aquí está, al consumarse el abuso indiscriminado de las especies animales en cuanto al consumo irresponsable. Es que el virus del COVID-19 invade la dimensión humana social de la vida, que es donde estamos nosotros. Este entorno en donde estamos nosotros es lo que se llama la dimensión humana social de la vida. Porque la vida es inmensa, Luis, compañeros y compañeras. Entonces, el virus invadió nuestra dimensión. ¿Sí? Y es por eso que tenemos este gran problema de la pandemia. Y a tal grado que, como decimos aquí, nos ha tenido de rodillas. Entonces, sí, es también cultural la prohibición. ¿Sí? Entra dentro de las medidas que coincidencia cultural, obviamente. Ahora bien, hay que tener cuidado con el fenómeno de la cultura, porque una prohibición de algo tan arraigado, ojo, de algo tan arraigado como el consumo de ciertas especies animales, es bien difícil decir, bueno, a partir de, ¿qué? 5 de mayo ya no se van a consumir esos animales, los murciélagos. Eso, humanamente hablando, es imposible. Es imposible. Es como que ustedes saben que está prohibido el consumo de marihuana en este país, el consumo de cocaína. Son sustancias prohibidas y hasta penadas. Pero en realidad inciden en todos y cada uno de los salvadoreños. ¿Acaso se deja de consumir eso? Yo te pregunto a ti, Luis. Sí, dígame. No, pues tú mencionaste algo bien importante, pero el hecho de que esté prohibido, eso no quiere decir de que no haya gente que esté consumiendo.
Y yo digo que, o sea, lo mismo que usted está diciendo, que hay personas que, o sea, la marihuana está prohibida en todos los casos, pero si nos damos cuenta, algunos fármacos llevan drogas. Si usted, no sé, si se ha subido a un bus, hay personas que se suben vendiendo metilo y dicen, aquí le lleva el marihuanol para tal remedio, que Sí, para el pero dolor eso musculares y todo eso. es que hay que tener, hay que discernir, va. Es que la droga para uso medicinal, eso no hay problema. El problema es consumo, consumo directo. Ahí está el problema. Pero la marihuana se consume en este país. Madeline, sí, Madeline, adelante. Bueno, yo considero que no es lo mismo fumar marihuana todos los días a un medicamento que obviamente está recetado, ¿verdad? Por ejemplo, la marihuana yo sé que ayuda en muchas enfermedades, pero aquí en el país la consumen Calma el personas que dolor, calma el dolor. obviamente, que aquí en El Salvador, bueno, que creo que en la mayoría de países las personas las consumen sin tener una enfermedad y se basan en el hecho de que ay, las medicinas hacen más daño, pero yo considero que si usted no es una persona enferma, no tiene por qué consumir marihuana, digo yo, ¿verdad? Ahora, el problema son los vicios. Y acuérdense que los vicios se aprenden culturalmente. ¿Sí? Por ejemplo, el alcohólico, a dónde aprendió el vicio? ¿A dónde adquirió el vicio? Si no en la cultura. ¿Sí? En una fiesta, ¿sí? O en la familia incluso. Hay familias que consumen alcohol. Entonces puede ser como el lugar donde el individuo puede ir aprendiendo ciertos, ciertos hábitos de consumo. Entonces, pero lo que les quiero decir de que una prohibición que incide en la cultura es bien complicado decir de que se cumple. Porque acordémonos que la cultura es todo un universo. ¿Sí? La cultura es prácticamente un universo. Y por eso es que decimos que es como el aire que respiramos, es todo. Y no, ahorita podemos estar nosotros hablando de prohibiciones, pero que hay seres humanos que están cometiendo prohibiciones y que tienen incidencia cultural y que son hechos también culturales, lamentablemente. ¿Va? Por ejemplo, un asesinato. Un asesinato también es una, digamos, es un suceso cultural. ¿Sí? Por ahí que vamos a ver cuando veamos la violencia como cultura. También. Entonces, como repito, la cultura es un aspecto humano muy complicado, muy complejo, y más en sociedades como la nuestra. Yo quería hacer este paréntesis. Hoy en la mañana me di cuenta de esto. Nuevos datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que el balance total asociado directa o indirectamente con la pandemia COVID-19 entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 es de 14.9 millones de muertos, con un margen entre 13.3 y 16.6 millones. ¿Sí? Un margen. Allí, entre 13.3 y 16.6 es como el rango en el que se está como contemplando el dato. ¿Sí? Esto lo dio la OMS. Ustedes pueden también ampliarlo en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Lo que me trae es, y me llama la atención grandemente, es que hace poco yo les hablaba de aproximadamente 3 millones. 3 millones. Y entonces ya hablar en este momento
de 14.9 millones, es que ha sido devastador. Ha sido grande el daño de la pandemia COVID-19. Pero me llamó también la atención la portada del diario El Mundo de ahora en la tarde al mediodía. La pandemia de COVID-19 está por finalizar, dice el ministro de Salud de El Salvador, Alaví. Eso lo dijo el jueves 5, hoy. Lo dijo a las 10:05 AM y se supo hasta el mediodía. Pero miren lo que dice este texto. El ministro de Salud, Francisco Alaví, aseguró este jueves que la pandemia está a punto de llegar a su punto final en El Salvador, cuando el nivel de contagios, hospitalizaciones y letalidades por COVID-19 alcanzó el nivel más bajo en 2 años. Y eso fue el mes pasado. Eso lo dije en una entrevista muy famosa aquí en El Salvador, que es de Frente a Frente. Ahora bien, él dijo algo bien ambiguo, bien ambivalente. Sí, podemos hablar que la pandemia ya se encuentra por finalizar, pero yo no diría que ya terminó la pandemia, porque definitivamente todavía siguen habiendo casos. Entonces, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me parece algo irresponsable es hacer estas declaraciones. Mira, si no están seguros de lo que vas a hacer, y más si son un funcionario del talante del ministro de Salud, no te vas a aventurar a hablar de algo que es complicado decir ya terminó. Si por decreto, o por aclaración, o por una declaración de fe, si vos querés. Esto lo dijo Francisco Alaví. Y a mí me parece algo irresponsable. No sé qué piensan ustedes. Esto lo pueden ver también en el sitio web del diario El Mundo. Bien. Siguiendo con el problema de la cultura, porque ya no podemos decir que la cultura es algo todo bonito. Es bello, lo más bello. ¿Sí? La cultura es bella, es maravillosa, claro. Pero tiene sus contrapartes. Como todo lo humano. Todo lo humano. Tiene su contraparte. El bien y el mal. Esto es bien serio lo que estamos leyendo ahorita en esta diapositiva. El Salvador, una formación económico-social alienada. ¿Por qué utilizamos el término formación económica y social? Porque es una categoría sociológica que habla más de una dinámica, una sociedad que tiene movimiento, articulabilidad y direccionalidad. Por eso es que hablamos de formación social alienada. ¿Pero qué es esto de alienación? O de alienada. ¿Sí? Luis Tobar, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, claro. El ser alineado no busca un mundo auténtico. Esto provoca una nostalgia añorada. Otro país, otra sociedad y lamenta haber nacido o nacida en el suyo. Tiene vergüenza de la realidad. Vive en el otro país que añora, como USA, Canadá, Europa, y trata de imitarlo y se cree si se cree culto mientras menos nativo es. Gracias. Gracias. Imagínense qué trastorno es. Es un criterio de trastorno de la existencia. Ese es ser alienado. El ser alienado no busca un mundo auténtico. Entonces, es aquel ser humano en el cual le importa más lo superficial. ¿Sí?
lo epidérmico. Le importan más las imágenes que la realidad de las imágenes. Entonces, él acude mucho a imágenes. Y eso es terrible, pues, vivir así. Por eso es que no busca un mundo auténtico, sino que busca un mundo imaginario. Esto provoca una nostalgia. ¿Por qué provoca una nostalgia? Porque no estás viviendo en la realidad que vos añorás o que vos crees que se vive en otras latitudes o en otros países o en otras sociedades. Entonces caes en frustración y por lo tanto en tensión. Aspirás a vivir en otra sociedad y lamentás haber nacido en la que estás viviendo. Eso es terrible. Eso es dañino. Tiene vergüenza de su realidad. Vive en el otro país que añora. Estados Unidos, Canadá, Europa. Y trata de imitarlo y se cree culto mientras menos nativo es. Esto es terrible. Lo dijo Paulo Freire, un pedagogo brasileño que educó en la selva de la Amazonía. ¿Qué piensan de esto? Miren, estamos en una cátedra de sociología y es científico lo que estamos viendo. Ustedes en alguna forma se han sentido aludidos a esta situación que estamos aquí enunciando. Es una pregunta para todos y todas. Si hay algún testimonio, podríamos nosotros escucharlo. Si usted se ha bañado, como dicen, en ese chorro de la alienación. Es una pregunta. Sí, Madeline. Bueno, yo he conocido casos de personas, bueno, por ejemplo, yo tenía una amiga, bueno, tengo una amiga que se fue con toda su familia. Entonces, ellos se fueron legales y la cosa es de que ellos cuando vienen, bueno, ella sigue siendo, digamos, la misma, pero su mamá y su hermana tienen la forma de hablar demasiado diferente a la que tenían aquí. Y podría decir usted, es porque ellas se acostumbran, pero no, porque mi amiga no ha cambiado en nada. Entonces, y vienen hablando en inglés mezclado con español y no sé, siento que quieren ser más de allá que de aquí. Gracias por tu testimonio. Es que en realidad, pues, si la cultura, pues, la cultura es bien complicada cuando usted se traslada físicamente, más que todo, físicamente hacia otra cultura, de la cultura en la cual usted se ha estado desarrollando a otra cultura. No digamos, no podemos eludir que hayan incidencias, pero el problema es que caigamos en la imitación, que caigamos en la negación de lo que no se puede negar. A eso me refiero. Alex. Lick, buenas tardes. Una consultita. Sí. Vaya, la alineación, usted está hablando nada más de tema cultural, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, el ver una realidad a través de las redes sociales y no ver la realidad en sí, no sé si eso también es alienación. Correcto, claro que es alienación. Porque bueno, y también aquí hay como una serie de cosas, de elementos que si usted ve, por ejemplo, hay personas que piensan que el país ahorita está mejor que antes, que piensan que la economía está mejor, que piensan que la salud está mejor, y todo porque es lo que publicitariamente es un bombardeo publicitario. Sí.
Entonces, pero también antes de eso, yo podría también acotar, por ejemplo, que hay personas que prefieren andar con un celular smartphone de $800, que tal vez tener un estilo de vida diario más digno, digamos, Modesto. por andar, ajá, un modesto, pues, o andar un carro sacado de agencia o usado que sea reciente, pero no tener para echar la gasolina. Correcto, correcto. Entonces hay una serie de elementos que siento yo porque que podría yo aseverar, no sé, usted corríjame, Mire, que para mí todos estamos alienados, pues. correcto. Es que ese es el gran problema, que no podemos decir yo estoy exento, ¿verdad? O sea, que el que esté exento que tire la primera piedra, ¿va? No podemos, no podemos. Entonces, ahora bien, pero fíjate, compañero, de que hay niveles. Resulta que con el problema de la alienación hay niveles. Hay niveles que no se comparan con los otros niveles. Hay niveles altísimos de alienación, compañero. Y, Sí, claro. y esos son los que a vos te referís, por ejemplo, en que quieren a toda costa andar a la altura de cómo andan, por ejemplo, en Miami, ¿va? Allá en las zonas exclusivas de Miami o en las zonas exclusivas de Nueva York. Y se malmatan y caen en tensión y caen inmediatamente en frustración porque somos un país pobre, ¿sí? Con recursos precarios, y entonces vos caes evidentemente en una frustración irreversible. Ahora tú mencionaste de que estamos hablando del problema de la alienación en el sentido cultural. Y resulta que no nos olvidemos que la cultura es todo. ¿Sí? Incluye también las redes sociales. O sea que las redes sociales hay que meterlo también en la bolsa de la cultura. Las redes sociales, los periódicos, las radios, ¿sí? Todo, la escuela, la universidad, incluso. Todo eso cabe en esa gran bolsa que se llama cultura. Ahora bien, yo voy a plantear así en términos bien sencillos, de lo que es la alienación. La alienación es aquel proceso de la vida en la cual nuestra relación con la realidad, o sea, la relación que yo tengo con la realidad, prevalece el objeto sobre mi persona. Ojo con eso. O sea, hay una preeminencia del objeto sobre el sujeto. Y por eso es que tú hablaste del smartphone. El smartphone mencionaste, ¿verdad? Sí, correcto, los teléfonos celulares inteligentes. Entonces, Que ahora todos andan de eso. y no digamos un carro. Entonces, ¿cómo si vos no obtenés ese carro o ese smartphone, caes en frustración, caes en tensión, caes en ansiedad, caes en estrés? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que vale más el objeto sobre tu humanidad. Por eso es que muchos, ustedes pueden investigar sobre el fenómeno de la alienación. Muchos dicen, es que miren, la alienación es olvidarse de uno mismo. En términos bien cortos. O sea, la alienación es eso, el olvido de uno mismo. Entonces, cuando vos te olvidas de vos mismo, ya no sos vos, sino que sos como la veleta, ¿sí? Como la veleta. Es que realmente Entonces, nos convertimos en un producto de una sociedad alienada. correcto, correcto. Y en estos momentos la sociedad salvadoreña está viviendo procesos de alienación tremendos.
complicado. Ale se incorporó, pues. Sí, Ale, adelante. Sí, dígame. Ah, no, pero es que aquí Hola, no, perdón, no, sí, me incorporé ya ahorita. Sí. De referente a lo que está diciendo mi compañero, todas esas formas son muy ciertas de la nación que tiene nuestra cultura, pero también el sistema está creado para que usted, o sea, eso le favorece a las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, hay personas que viven solo para pagar un teléfono y su plan de datos y todo eso. Entonces, y no importando que tenga un salario mínimo, pero tienen que tener ese plan, o sea, y eso le favorece a las grandes empresas. Todo eso también está diseñado para que todo el marketing que hacen es para que gaste usted, que tenga las tarjetas de crédito, que tenga esto y que usted pueda comprar. O sea, tenemos un hábito de consumo muy grande, pero no tenemos producción. Ese es el gran problema que existe. A propósito de eso último que usted está diciendo, Alejandrina, ese es el gran problema que se tiene en nuestro país con las remesas que vienen de los Estados Unidos. Lamentablemente, yo ya les he dicho cuántos miles de millones de dólares entran en nuestro país en concepto de remesa. Si nuestro pueblo, claro, pero como tenemos hambre, hay hambre. ¿Sí? Ahorita en Aguachapán hay hambruna. Investiguen. Entonces, nuestra gente no invierte la remesa en producción, ¿verdad? O en inversión. No la invierten en la producción, sino que es para el consumo. Sí, Luis. Luis. Con respecto a lo que usted dice, Lee, que yo opino que la economía entra tanto en la cultura, en parte, porque si usted se fija, aunque le suban al sueldo, no solo le suben al sueldo, sino que le suben a la canasta básica, todo literalmente, por no ser más comprensibles. Y si nos ponemos a pensar en los salarios que tienen las demás empresas, ya sean maquilas, lugares de restaurante, o sea, no alcanza el sueldo mínimo para todo eso, pues. Y si las demás empresas elevaran el sueldo y disminuyeran, o sea, hubiera una disminución de la canasta básica, yo sí opino que la economía y la gastronomía abundara más y fuera como que más efectivo. O sea, es dinero que siempre va y viene, pero o sea, siempre se va a invertir más en la gastronomía y la cultura del país. Gracias. Sí, en realidad los salarios son extremadamente bajos en nuestro país y la gente cae pues en una contradicción en sus hábitos de consumo. ¿Cómo alguien ganando el mínimo anda en un teléfono, ¿sí? Fuera de serie prácticamente, un iPhone de $800? Imagínense. Entonces, es totalmente trastornado esa relación con la realidad. Y a propósito de lo que hablaba Alejandrina, de que el sistema está hecho para eso. Es cierto. Miren, hay un filósofo que hoy está muy de moda, ha hecho bastantes análisis, y más que todo hoy con la pandemia. Es de origen coreano-alemán. Él dice, mire, es que la esclavitud hoy porque existe la esclavitud, o sea, estamos hablando de una esclavitud, pero no en el sentido de como fue en el siglo XIX, ¿de acuerdo? O en el siglo XVIII, sino que en pleno siglo XXI podemos hablar de esclavitud. Y ese filósofo me llama la atención lo que dice. Hoy los esclavos son personas, son pueblos alegres, dice, satisfechos. A diferencia de los esclavos que existieron en los siglos anteriores, que era una pena,
era una tristeza, era una zozobra. Hoy tenemos esclavos alegres. Incluso de todo lo que les sucede dan gracias a Dios. Y entonces yo me pongo a pensar, bueno, porque este filósofo dice, mire, nomás vayan a un banco y vean pues las oficinas o los escritorios donde están los cubículos de atención al cliente. Y vean pues la gente le da gracias a Dios por un crédito que les aprueban, ya sea de unos cuantos miles de dólares, pero ¿cuánto van a pasar pagando esos miles de dólares, esos pocos miles de dólares al banco? Van a estar esclavizados durante más de, ¿qué? 5 años. O el banco les vende les permite un crédito de una casa. ¿Cuánto van a pasar esclavizados pagando esa casa? 15, 25 años. Pero el dueño del crédito sale contentísimo del banco. Entonces, eso es lo que él le llama una esclavitud satisfecha y alegre. Imagínense a lo que hemos llegado. Y es cierto. Es cierto. Claro, nadie sale exento. Todos hemos tenido procesos, todos hemos vivido esos procesos. Yo no sé si ustedes han visto en su familia, cuando si se han hecho de una vivienda, por ejemplo, a través del banco. Y todos los que han tenido que pagar durante muchos años. Entonces, el tema es bien complicado. Porque es cultural, eminentemente cultural, exclusivamente cultural. De aquí viene otro planteamiento. Cuando el ser humano pretende imitar a otro ser humano, ya no es él mismo, y esto es bien grave. Y eso es lo que nos está sucediendo. Andamos imitando artistas, andamos imitando personas famosas, etcétera, etcétera. Entonces tratamos de imitarlo. Ahí también está la alienación. Así también la imitación servil de otras culturas produce una sociedad alienada o sociedad objeto. Ejemplo, la salvadoreña también. Todos queremos imitar a cómo se vive en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Todos quieren tener carro. Todos los miembros de la casa quieren tener su carro. Por ejemplo, mientras más una persona quiere ser otro, menos ella misma es. Aun cuando hay procesos que le hacen creer que sí lo es, como la propaganda, la ideologización del mercado, publicidad, los medios de comunicación, escritos, radiales, televisivos y las redes sociales. Es lo que hemos estado hablando. Pero es terrible, es complicado esto. Pero, ¿qué es una sociedad alienada? Vamos a dejar planteada la idea. La sociedad alienada no tiene conciencia de su propio existir. Un profesional alienado es un ser inauténtico. Su pensar no está comprometido consigo mismo. No es responsable. El ser alienado no mira la realidad con criterio personal, sino con óptica ajena. Por eso vive una realidad imaginaria y no su propia realidad objetiva. Vive a través de la visión de otro país. Se vive en Europa o Estados Unidos, pero no se vive ni por cerca Honduras, Guatemala y ni mucho menos El Salvador. Entonces, esta es parte de una sociedad alienada. No tenemos conciencia propia nuestra.